Te doy la bienvenida a Inocuidad en Acción, un espacio para que podamos charlar del detrás de escena de los alimentos. Mi nombre es Florencia, soy creadora y cofundadora de Trazal y te invito a recorrer juntos este episodio. Laura, me dijo la vecina que la dietética de la esquina tiene aceite de oliva muy barato. ¿Vos sabés que ayer Raúl compró aceite de oliva de 5 litros al mismo precio que lo venden en el supermercado? ¿Cómo puede ser? ¿Te preguntaste estas cosas alguna vez? Como conté en otras oportunidades, yo trabajé varios años en el laboratorio de Linal analizando aceite de oliva. Parte de las tareas de analizar aceite de oliva era analizar los aceites que eran denunciados por consumidores finales, como cualquiera de nosotros, y lo que teníamos que hacer era ver si eran aceites fraudulentos o adulterados, o si simplemente eran aceites legítimos que la persona consideró que no eran originales y los denunciaba. Durante esos años aprendí un montón de cosas que hoy te quiero contar para que de ahora en más consumas siempre aceite de oliva legítimo. ¿Cómo se te ocurre que puede llegar a ser una adulteración en un aceite de oliva? ¿Cómo puede ser un fraude con un aceite de oliva? Bueno, te voy a contar los casos más comunes. Te voy a dar 3 ejemplos de casos que solían pasar todo el tiempo y que siguen pasando, por supuesto. El caso más común es vender mezcla de aceite de girasol y aceite de soja en una botella que diga que es aceite de oliva marca Pepito. Ese es un caso muy común, es una marca nueva que nadie conoce, con registros de RNE y RNPA que están inventados y adentro no venden aceite de oliva, venden aceites mezclas de girasol, de soja o de cualquier otro tipo de aceites. Otro tipo de fraude es vender esta mezcla en una marca conocida. Entonces ahí tenés los registros de los RNE y el RNPA de la marca conocida, toda la información es, entre comillas, legítima, pero el interior del envase es una mezcla de aceites que de ninguna manera son aceite de oliva extra virgen como dice ser el rótulo. Y lo mismo sucede mucho en este último caso en los restaurantes donde uno se sienta en la mesa y te acercan una botellita chiquita de aceite de oliva. Bueno, lo que está dentro dudosamente sea aceite de oliva, lo mismo en restaurantes muy caros, he visto que son falsificados, adentro los rellenan con... puede haber 2 situaciones, o que el restaurante compre de buena fe aceite de oliva en bidones de 5 litros y recarguen las botellitas, o que el restaurante compre sabiendo que el aceite que está recargando no es aceite de oliva, pero bueno, de las 2 maneras lo que vos estás consumiendo de ninguna forma es un aceite de oliva extra virgen de marca o premium, como sí lo dice la botella, son aceites que están recargados. Ahora, seguramente te estés preguntando cómo puede ser que el aceite de girasol mezclado con el aceite de soja parezcan aceite de oliva si no tienen el mismo color ni el mismo aroma. Y es verdad que a veces uno compra un aceite de oliva, lo huele y dice tiene olor a aceite de oliva. Todo lo que se necesite para hacer un producto fraudulento o adulterado. Ahora vamos a ver cómo es el proceso del aceite de oliva, qué parámetros afectan a la calidad del aceite de oliva y cómo hacemos para detectar si un aceite de oliva es en efecto oliva u otro tipo de aceite. Empecemos por el principio. El aceite de oliva es un producto muy caro y muy fácil de falsificar. Solo poner otro aceite, inventar una etiqueta y ya sale al mercado vendiéndose como aceite de oliva. Pensemos quienes viven en grandes ciudades que es común, entre comillas, encontrarse con aceites de oliva que no son legítimos. Imagínense aquellos que viven en el interior o en el interior del interior. Aún más, es muy fácil falsificar aceite de oliva porque es un producto que se vende caro. Por eso cuando vean que está barato, sospechen. Sospechen porque el aceite de oliva nunca va a ser barato, ¿sí? Es un producto caro, es un producto premium. ¿Y por qué es un producto que es caro? Bueno, vamos a hablar un poco de cómo es la elaboración del aceite de oliva. El aceite de oliva tiene una elaboración que es muy particular. A grandes rasgos, las aceitunas se cosechan de los árboles, se prensan en frío, se las aprieta junto con el carozo para sacarles la mayor cantidad de aceites posibles, se almacenan y listo. Eso es muy a grandes rasgos. ¿Qué diferencia tienen con la elaboración de otros aceites? Por ejemplo, los aceites de semillas, como el de girasol, el de soja, que son los más vendidos, los más comercializados. Después hay un montón de otros aceites. Estos aceites pasan por procesos de refinación
y por procesos de sacar el aceite de las semillas con disolventes. Todo esto hace que el aceite pase proceso tras proceso junto con los químicos, y estos químicos le van bajando la calidad del aceite. El aceite de oliva, en cambio, como bien decíamos, es un aceite que se obtiene directamente de la cosecha, directamente del árbol. Se cosecha la aceituna, se prensa y se envasa. Es muy a grandes rasgos. Eso es lo que tiene mucho valor agregado. En todo ese proceso hay que cuidar que las aceitunas no se machaquen, no se enfermen, porque cualquier pequeño golpecito puede afectar en la calidad final de las aceitunas y en la calidad final del aceite. Tenemos 3 tipos de aceites que son los más comercializados y los que más vemos como consumidores finales. ¿Qué diferencia uno de otro? Ahora te voy a contar. El aceite de oliva extra virgen es el más premium de todos. Es la calidad superior de estos 3 tipos de aceites. ¿Qué es lo que nos va a definir esta calidad? La acidez. La acidez es un índice, justamente su palabra lo dice, es el índice de acidez que tienen los aceites y por los cuales definen la calidad final que va a tener cada uno. La acidez del aceite de oliva extra virgen tiene que ser menor a 0,8 gramos de ácido oleico cada 100 gramos de aceite. Se expresa en porcentaje de ácido oleico y significa que son los ácidos grasos que se encuentran libres y que no están adheridos a ningún compuesto lipídico. Ahora, ¿por qué se mide la acidez? Cuando la aceituna está en el árbol, no tiene acidez. La acidez de la aceituna en el árbol es nula, es 0. La aceituna empieza a ganar acidez cuando empieza a sufrir ciertos encontronazos con la vida real, llamémosle. Cuando puede tener enfermedades, cuando puede tener algún golpecito, cuando pudo tener alguna mala conservación, o algún mal tratamiento en el proceso. Todo eso va afectando a las aceitunas y va afectando a la acidez del aceite de oliva final. Por eso todo el proceso, desde que recolectamos la aceituna hasta que se realiza la prensada en frío. La prensada en frío es porque no se le otorga calor, porque si se le otorga calor, también eso va a influir en la calidad del aceite. Entonces la prensada al frío, todo el proceso, la centrifugación para separar el aceite y el envasado, en todo ese proceso hay que tener muchísimo cuidado de que no se genere una acidez mayor para poder envasar nuestro aceite de oliva final como extra virgen y que sea un aceite más puro, más premium. Otro tipo de aceite de oliva es el aceite de oliva virgen. El anterior era el extra virgen y este es virgen. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la acidez. Habíamos visto que en el aceite de oliva extra virgen la acidez tenía que ser menor a 0,8. En el aceite de oliva virgen la acidez va entre 0,8 y 2% de gramos de ácido oleico. ¿Y qué me define a mí que mi acidez sea menor a 0,8 o entre 0,8 y 2? Lo que hablábamos recién. Cómo llegue la aceituna al proceso final. Y otra forma que puede suceder es que envasemos un aceite de oliva como extra virgen y que en el proceso del envejecimiento del aceite de oliva, porque cuando está envasado sigue envejeciendo, que en ese proceso se genere una acidez mayor y pase a ser un aceite de oliva virgen. Tanto el aceite de oliva extra virgen como el aceite de oliva virgen son los dos muy buenos aceites aptos para consumo. Así que a no preocuparse. Si consumís aceite de oliva extra virgen o aceite de oliva virgen, estás consumiendo un muy buen tipo de aceite. El último tipo de aceite que habíamos nombrado es el aceite de oliva solo, aceite de oliva a secas. Este aceite tiene una acidez mayor al 2%. No es un aceite que se consuma, no es un aceite que se comercialice así solo, porque tiene un aroma muy muy fuerte, justamente por la acidez, tiene un gusto muy muy fuerte, entonces no es un aceite aceptado por el consumidor. Este tipo de aceite es el que se vende junto con el aceite de girasol como aceite mezcla. Vieron que en el supermercado hay algunos aceites que dice aceite mezcla. Presten atención. Bueno, esos son aceite de oliva común y aceite de girasol. Entonces, el índice que nos determina qué tipo de aceite vamos a tener es el índice de acidez, y cuanto más bajo sea ese índice, más orientación sobre el fruto nos está dando, sobre el estado que tenía el fruto y sobre la correcta manipulación que tuvo ese fruto, porque si el fruto fue dañado, recordemos, la acidez va a ir en aumento. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta nosotros como consumidores finales? Estamos frente a una góndola o vamos a la dietética y la chica divina de la dietética nos dice: llegó este aceite de oliva, se vende en bidón de 5 litros, transparente, divino, y te lo vendo a 1/3 del valor
que te compras medio litro de aceite de oliva en el supermercado. ¿Lo llevo o no lo llevo? Es muy tentador, pero la realidad es que ese aceite probablemente no sea un aceite legítimo, por varios motivos. Primero que nada, el aceite de oliva legítimo se daña con la luz y con el calor. Como podrán observar, hay productos buenos que pueden estar en envases transparentes. Puede ser que sí, realmente en mi experiencia no lo vi. Los que he analizado siempre, que han sido aceites muy buenos, han estado en color caramelo. Probablemente haya envases que tienen algún tipo de tratamiento para que el sol no afecte, pero si ves la combinación de precio barato y envase transparente, prende la alarma porque ese aceite de oliva no es un aceite de oliva original. Otra característica que hay que tener en cuenta es que al aceite de oliva le afecta mucho la temperatura. Si vos ves que hay aceites de oliva que están en la vidriera, no consumas ese aceite. Los aceites de oliva se ven deteriorados con la luz directa, como les decía recién, por eso llevan envases color caramelo, y con el calor. Y entre paréntesis, lo mismo con cualquier alimento. Si ves latas, aceitunas, cualquier cosa que veas en la vidriera a pleno sol, no lo consumas. Otra característica que tiene que tener el aceite de oliva es que tiene que estar tapado, porque en el momento en que vos abrís el aceite de oliva se empieza a oxidar. ¿Así de rápido? Sí, así de rápido. De hecho, hay una determinación que también se hace para ver la calidad del aceite de oliva en laboratorio, que se llama índice de peróxidos. El índice de peróxidos es la primera determinación que tenés que hacer apenas abrís la botella. Yo recuerdo que me preparaba en la campana todos los reactivos, pipetas, todo lo que iba a necesitar para realizar el índice de peróxidos, porque apenas abría el aceite lo tenía que analizar para que me diera el aceite de oliva. Cuando vos lo comprás y lo abrís, empieza a envejecer, se empieza a oxidar. Por esta razón yo solo consumo aceites de oliva de medio litro o de 1 litro, no más. Sé que hay aceites de oliva de muy buenas marcas que se venden ahora en unos cartones de 5 litros. Yo realmente no consumo esos porque mi nivel de consumo no es tal que me lo pueda terminar en corto lapso. Me duraría meses y sé que en todos esos meses el aceite de oliva se va a degradar. ¿El color me afecta en el aceite de oliva? ¿Me doy cuenta si el aceite de oliva es legítimo o no por el color? No me puedo dar cuenta porque el color va a depender del tipo de aceituna, de la variedad. Y no es algo que yo pueda decir si es más amarillento, desconfiar, porque no es así. Así que no es un parámetro que a vos te pueda discernir si es un aceite de oliva legítimo o no. Lo que sí te va a ayudar a decidir es la conservación en frío. El aceite de oliva se pone duro cuando lo ponemos en la heladera. Esto es por los compuestos que tiene, que hacen que tenga un punto de solidificación más alto que otros aceites. Esto significa que un aceite de girasol se va a volver sólido a una temperatura de congelación, pero un aceite de oliva se vuelve sólido a una temperatura de refrigeración, o sea, con simplemente ponerlo en la heladera. Esa es una prueba que podés hacer para ver si el aceite de oliva que compraste es legítimo o no. No te preocupes, no te asustes, porque cuando lo sacás de la heladera y lo pones otra vez en la mesada, ese aceite de oliva vuelve a ponerse líquido. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta cuando estamos en un laboratorio si el aceite de oliva que tenemos enfrente es adulterado o no? Si es legítimo o es un aceite de oliva falsificado. ¿Lo pongo en la heladera? Bueno, sí, lo puedo poner en la heladera, pero realmente me voy a dar cuenta y va a ser un parámetro de legitimidad analizar el aceite por cromatografía gaseosa. ¿Qué es lo que yo voy a ver en la cromatografía gaseosa? Voy a ver picos distintivos de cada aceite. Cada aceite tiene su pico distintivo. El aceite de oliva tiene un pico muy alto en el 18,1, que es el ácido oleico, el famoso omega 9. El aceite de soja, por ejemplo, tiene un pico medio en el linoleico y uno más bajo en el oleico. Y el aceite de girasol tiene un pico alto en el ácido linoleico, que es el 18,2 y es un poliinsaturado. Entonces, cuando yo pase un aceite X por el cromatógrafo gaseoso, me va a dar diferentes picos, y ahí es donde uno con el criterio dice, bueno, este aceite es adulterado, es fraudulento, tiene mezcla de soja con mezcla de girasol, o este aceite es legítimo, tiene todo oleico, seguramente sea un aceite de oliva
original. Pero por eso es muy importante cuando se analiza en laboratorio hacer todos los análisis, porque como les contaba antes, también hay otro tipo de fraude en donde se te vende un aceite de oliva extra virgen y adentro hay un aceite de oliva virgen. Ahora, ¿puedo darme cuenta yo a simple vista viendo la góndola de un supermercado o yendo a una dietética con diferentes aceites que realmente no conozco? ¿Cómo puedo saber si son legítimos? No puedo darme cuenta. Sí, lo que puedo hacer es observar bien el rótulo, fijarme si tiene RNE, RNPA, lote, fecha de vencimiento, y ahí voy a poder discernir un poco y decir, bueno, este parece que sí, este parece que no. Sí, prestarle atención al envase. El envase debe ser un color caramelo o un color oscuro. Y si se animan a comprarlo, cuando llegan a su casa lo ponen en la heladera y ahí van a poder decir si realmente lo que compraron fue o no aceite de oliva. Esta es una prueba casera. Para ver realmente si un aceite de oliva es original, hay que hacerle los análisis en laboratorio, cromatografía gaseosa, y los parámetros de calidad que yo les conté son los básicos. Hay muchísimos parámetros más que se analizan para investigar realmente a fondo los aceites de oliva, como también hay otras obtenciones de aceite de oliva. También existe el aceite de oliva refinado, pero sus usos son otros, no son para el consumo. Personalmente elijo aceites de oliva de marcas conocidas. Te animo a probar aceites de oliva, a ponerlos en la heladera y a contarme cuáles son los legítimos con esta prueba casera. Me encantaría leer cuáles consumís y cómo te